Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra clase digital. Ya trabajamos los temas del funcionamiento y composición del sistema respiratorio, así que en el día de hoy vamos a considerar las principales enfermedades que ocurren en este sistema. Recordemos que las enfermedades respiratorias son alteraciones que van a afectar el buen funcionamiento de cualquier órgano que integre el sistema respiratorio. Y pues es importante recordar que nuestro sistema respiratorio está compuesto principalmente por nuestras fosas nasales, faringe, laringe, bronquios, bronquiolos, alveolos y pulmones. Así que un daño en cualquiera de estas estructuras va a impedir que realicemos un proceso adecuado de respiración en donde tienen tres etapas fundamentales, que son la inspiración, la expiración y el intercambio gaseoso. Con esto claro, entonces vamos a iniciar presentando nuestra primera enfermedad a nivel respiratorio conocida como el asma bronquial. Esto es producto de una reacción alérgica que tienen nuestros bronquios frente a cualquier sustancia química, algún polvo, cambio de clima brusco, y su principal dificultad es que produce ataques respiratorios, es decir, que no se hace un proceso bien de inspiración y expiración. Puede producir también algunos ruidos en el proceso de la respiración y generar dificultad para realizar esta importante función. Es importante tener en cuenta de que el asma bronquial entonces se caracteriza porque los músculos que están dentro de nuestros pulmones y que tienen una estructura lisa se contraen de forma permanente, lo que hace poco posible que la capacidad pulmonar se llene adecuadamente para enviar el oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo. Recordemos que nuestros pulmones necesitan ampliarse a medida que tomamos el aire y relajarse o comprimirse a medida que nosotros expiramos. Entonces, si hay una contracción muy marcada, pues nos va a impedir que nosotros podamos expandir nuestros pulmones para recibir adecuadamente el aire. Además, tiene como principal característica un cierre parcial en las vías respiratorias, lo que enmarca pues una dificultad en la respiración. Al haber poco oxígeno dentro de nuestro cuerpo, vamos a hacer que sintamos una mayor fatiga y debilidad frente a algunas actividades simples de la vida cotidiana. Esto ocurre porque el oxígeno está entrando muy limitado hacia cada parte de nuestro cuerpo. Como respuesta, el asma bronquial genera una alta secreción de moco, lo que también ayuda a que se congestionen aún más las vías respiratorias y pues el proceso respiratorio tenga mayor dificultad. Aquí entonces vamos a observar la imagen donde encontramos un bronquio normal. Recuerden que el bronquio hace parte de la ramificación de la tráquea y que esas ramificaciones van entrando a nuestros pulmones para conducir el oxígeno. Entonces podemos ver que en el bronquio normal el conducto se encuentra totalmente destapado, permitiendo un mayor flujo de oxígeno en condiciones normales. Sin embargo, cuando presentamos un asma bronquial, el bronquio va a tener una inflamación además de una secreción, por lo cual pues el conducto se reduce limitando la cantidad de aire disponible para nuestro cuerpo. En una segunda enfermedad del sistema respiratorio tenemos la llamada enfisema,
¿Qué ocurre? Porque el tejido de nuestros pulmones, los cuales son muy elásticos, es decir, que le permiten expandirse y contraerse para poder hacer la inspiración, que recuerden es toma de aire, y la expiración, la liberación del aire. Entonces este tejido pierde su elasticidad, no se puede contraer ni relajar tan fácilmente. Al perder su elasticidad, entonces vamos a ver que no podemos hacer una inspiración profunda y además el tejido pulmonar va a ser muchísimo más frágil a romperse, dado que no puede expandirse con facilidad. El enfisema es producto de sustancias tóxicas como óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, que lo que hacen es dañar el tejido de nuestros pulmones. Y recordemos que dentro de nuestros pulmones tenemos unas partes muy importantes que son las que permiten que haya el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Y estas partes son los alveolos. Entonces, como el alveolo está desprotegido por ese tejido pulmonar, es más fácil de que se rompa, lo que hace que el intercambio gaseoso sea más dificultoso. El enfisema se caracteriza porque la respiración es cada vez más difícil en estos pacientes y puede llevar a la muerte por medio de un paro cardiorrespiratorio. Es decir, que nuestros pulmones dejaron de funcionar y por ende el oxígeno no fue el suficiente para nuestro corazón y se detienen estos dos importantes órganos vitales. En la imagen podemos ver entonces que los alveolos cuando están normales tienen un tamaño y una estructura que les da una forma como globular, lo que les permite a ellos recibir el oxígeno y liberarlo. Sin embargo, los alveolos con enfisema tienen estructuras poco claras y son como muy cristalizados porque se pueden romper con facilidad y tienen daños. Eso genera también un cambio en su color. Tenemos una tercera enfermedad del sistema respiratorio conocida como neumonía, que se caracteriza porque los sacos que recubren a los alveolos se llenan de líquido y glóbulos rojos muertos. Recordemos que los alveolos son los conductos que permiten que salga el dióxido de carbono y que entre el oxígeno a nuestros pulmones. Entonces, al estar llenos de líquido y glóbulos rojos, el oxígeno no puede entrar con facilidad. Por eso disminuye la cantidad de aire en los pulmones, al igual que disminuye la cantidad de oxígeno en el cuerpo y en la sangre. Sin embargo, la cantidad de dióxido de carbono que generalmente el ser humano libera se mantiene igual. Entonces vemos que en una persona con neumonía hay mayor cantidad de dióxido de carbono que de oxígeno, lo que recuerden que el dióxido de carbono pues es altamente tóxico y que necesitamos del oxígeno para nuestras funciones vitales. La neumonía es producida por una bacteria conocida como neumococo y también puede ser de tipo viral la neumonía, es decir, puede ser ocasionado por algún virus de la influenza que se complique si no tenemos los cuidados adecuados para nuestro sistema respiratorio y pueda desencadenar en la llena de sangre y de líquido y de glóbulos rojos en nuestros alveolos, impidiendo la obtención adecuada de oxígeno. Nuestra siguiente enfermedad es la tuberculosis, la cual es causada por una bacteria conocida como Mycobacterium tuberculosis, de allí el nombre de esta enfermedad. Esta enfermedad es altamente contagiosa, es decir, que debemos tener cuidado con los pacientes que ya están diagnosticados con tuberculosis, porque por las gotas de su estornudo o al hablar muy próximo a ellos, al igual que una gripe, es contagiosa de transmisión de humano a humano.
La tuberculosis se caracteriza principalmente porque destruye el tejido pulmonar y recordemos que ese tejido pulmonar tiene que ser elástico para que nosotros podamos recibir y expulsar el aire. Sin embargo, cuando se destruye ese tejido pulmonar por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, no vuelve a regenerarse en ese tejido pulmonar elástico, sino que surge otro tejido que es de tipo fibroso, es decir, es más rígido. Entonces, al formarse un tejido pulmonar rígido, no es posible hacer el proceso de inspiración completo, de tal manera que las áreas afectadas no pueden contraerse. En la tuberculosis, el paciente va a retener grandes cantidades de aire, que es cuando se presenta la inspiración, donde llenamos nuestros pulmones, pero no va a poder liberarlo en su totalidad porque los músculos de los pulmones no se pueden contraer debido al tejido fibroso que los está limitando. Entonces va a almacenar cantidades de dióxido de carbono, por lo que no permite hacer una expiración adecuada. Sin duda hay muchísimas más enfermedades del sistema respiratorio, pero las que vimos anteriormente son como las principales. Sin embargo, es importante que mencionemos unos cuidados especiales para mantener un sistema respiratorio saludable y libre de cualquier tipo de riesgo, que nos permita además llevar la cantidad de oxígeno necesario para todas las funciones de nuestro cuerpo. Para eso es importante tener en cuenta el respirar correctamente, es decir, hacer el proceso de inspiración y de expiración con calma, porque si tenemos una respiración superficial, es decir, donde no permitimos el llenado constante de aire de nuestros pulmones en su totalidad, pues nos va a generar problemas para el funcionamiento de otras partes del cuerpo, baja cantidad de oxígeno en la sangre, además de aumento de ansiedad. Es importante también realizar ejercicio de forma habitual para que nuestros pulmones realicen el proceso de inspiración y de expiración satisfactoriamente, de tal manera que podamos liberar la cantidad de dióxido de carbono. También es importante tener una alimentación sana y balanceada que nos permita mantener bien nutridos y protegidos los tejidos que conforman nuestro sistema respiratorio, además de protegernos del frío y evitar agentes irritantes como el cigarrillo y el alcohol. También en nuestras casas podemos ventilar frecuentemente el lugar donde estemos para hacer que la cantidad de dióxido de carbono, polvo y otras bacterias puedan, digamos, ser reemplazadas por altas cantidades de oxígeno y evitar los malos olores, entre otros, como el moho, que nos puede afectar los procesos de respiración o generar algún tipo de alergia. Es importante evitar gases o humos de las fábricas, de los vehículos. Ustedes saben que en Bogotá tenemos una alta cantidad de agentes contaminantes, por lo cual es importante cuidar nuestras vías respiratorias. Y por último, sonarnos diariamente la nariz para limpiar nuestras fosas nasales, que son aquellas que se encargan de recibir en primer instante ese aire, calentarlo antes de que llegue a nuestros pulmones, además de que los vellitos que tenemos dentro de ellas retienen en un primer filtro las partículas que son contaminantes para nuestros pulmones. Por último, para tener en cuenta, recordemos que todo sistema de nuestro cuerpo humano está propenso a enfermedades o alteraciones en su funcionamiento que pueden generar otro tipo de enfermedades, recordando que los sistemas se asocian los unos a los otros. En el caso del sistema respiratorio, cuidarlo adecuadamente garantiza que no tengamos
un paro cardiorrespiratorio que pueda ser letal con el paso del tiempo, además de reconocer la importancia de cada estructura que forma nuestro sistema respiratorio, desde las vellosidades que están en nuestras fosas nasales, que como vimos tienen la función de retener partículas de polvo en un primer filtro, hasta nuestros pulmones, que son los órganos principales de este importante sistema. Por último, ingresen a su plataforma institucional para acceder al enlace del taller asignado para enviarlo en las fechas establecidas. Que tengan un excelente día y nos vemos en una próxima sesión.